El clic de la cámara del celular fue seco, preciso. Lucía bajó lentamente el brazo y revisó la foto. El reloj descansaba sobre una mesa de madera clara, con buena luz natural. Un Rolex Submariner, edición limitada, aún con la pulsera de acero reluciente. Último artículo en venta. Pensó sin pestañear. Subió la imagen al portal de ventas, escribió la descripción con dedos firmes. Reloj de lujo original, excelente estado, precio negociable, entrega inmediata. No mencionó que había sido un regalo de aniversario. No dijo que pertenecía al hombre con el que compartió casi 10 años de su vida, ni que ese mismo reloj había desaparecido del cajón la mañana en que él se fue, y volvió semanas después, por mensajería urgente, dentro de una caja con algunas de sus camisas favoritas y una nota breve. Haz lo que quieras con esto. Lucía lo estaba haciendo. Sentada frente a la computadora, con una taza de café frío a un lado, miró cómo se publicaba el anuncio. Por un segundo, la tentación de llorar le rozó la garganta, pero ya no le quedaban lágrimas fáciles. Solo quedaba esa serenidad quieta que llega cuando el alma ya se partió una vez y sobrevivió para contarlo. En el rincón de la sala, la caja vacía donde antes guardaba sus trajes caros también vendida, la tele gigante, vendida, la cafetera importada que nunca usó, pero él amaba, vendida. Cada objeto, un recuerdo, cada venta, un paso más lejos de él. Su hijo dormía en la habitación del fondo. El reloj de pared marcaba las 2 de la tarde. Afuera, el sol brillaba con una calma engañosa, como si el mundo no tuviera idea de lo que había pasado ahí dentro. Lucía se apoyó contra el respaldo de la silla y cerró los ojos. Hace 3 meses su vida era otra. Tenía esposo, casa, rutina. Creía tener futuro. Hasta que una noche cualquiera, Julián llegó con la maleta lista, sin culpa, sin disculpas. Solo una frase que le arrancó el suelo. Me voy a vivir a otro país, con alguien más. Desde entonces Lucía no había vuelto a ser la misma. Pero lo que nadie sabía es que tampoco quería serlo. Hace 3 meses, Lucía despertaba cada mañana en una casa amplia, de paredes claras y ventanales que dejaban entrar la luz. El jardín delantero siempre estaba bien cuidado, aunque ella rara vez tenía tiempo para disfrutarlo. A sus 34 años, su vida parecía estable, casi envidiable. Un hijo sano y risueño, una casa cómoda en un barrio seguro y un esposo exitoso que le enviaba mensajes cariñosos desde aeropuertos en distintos lugares del mundo. Julián era ejecutivo en una empresa multinacional. Su trabajo lo llevaba a menudo a conferencias, reuniones y viajes de negocios que podían durar días, a veces semanas. Siempre volvía con algún regalo, un perfume caro, una pulsera fina, un juguete nuevo para su hijo. Lucía sonreía, se sentía afortunada, o al menos eso se repetía cada noche antes de dormir. «Estás agotada, Lu», le decía Paula, su mejor amiga desde la universidad. «¿Cuándo fue la última vez que tuviste un día solo para ti?» «No me quejo», respondía Lucía mientras doblaba ropa o llenaba la lonchera de su hijo. «Todo esto vale la pena. Julián trabaja duro por nosotros, y yo tengo todo lo que necesito». Paula la miraba con una ceja levantada, como siempre que no estaba convencida. «No hablo de lo material. Él, tú, ¿siguen bien?» Lucía sonreía, aunque no siempre con convicción. «Claro, solo está estresado. Últimamente ha tenido demasiada presión en el trabajo. Apenas duerme». Esa era la explicación que más usaba, para justificar los silencios prolongados en las videollamadas, los mensajes sin respuesta, la forma en que Julián apenas la miraba cuando estaba en casa. A veces llegaba tan tarde que ni siquiera saludaba. Se quitaba el saco, dejaba el maletín en la entrada y se encerraba en el estudio bajo el pretexto de terminar un informe urgente. Lucía no insistía, quería ser comprensiva. «Así son los hombres ocupados», se decía, y además, cuando él estaba de buen humor, seguía siendo encantador. Aún le preparaba su café como a ella le gustaba, aún jugaba con su hijo los domingos por la tarde, aún le hacía cumplidos cuando se arreglaba. Aunque todo eso pasaba cada vez con menos frecuencia. Una noche, mientras acomodaban la cena, Julián recibió una llamada. Se levantó rápido de la mesa y salió al balcón. Lucía no escuchó las palabras exactas, pero notó la sonrisa diferente, íntima,
que él no le mostraba desde hacía meses. Cuando volvió, tenía esa expresión tensa que usaba cuando no quería preguntas. ¿Todo bien?, preguntó Lucía, con un tono suave. Sí, era del trabajo, respondió sin mirarla. Tengo que viajar otra vez, el lunes. ¿Otra vez? Apenas volviste hace 3 días. Es importante, no tengo opción. Paula, que había ido a dejarle una receta escrita en una libreta, escuchó la conversación desde el pasillo y al día siguiente se lo soltó sin rodeos. Ese hombre está raro, Lucía. No quiero meterte ideas, pero ¿y si no es solo el trabajo? ¿Qué estás insinuando? Que abras los ojos. Algo no encaja. Y tú estás demasiado ocupada justificándolo todo. Lucía se molestó. No empieces, Paula. Lo conozco. Está pasando por un momento difícil. No es fácil ser el único proveedor, viajar, rendir cuentas. No todo es una novela de infidelidades. Paula no insistió, pero tampoco se disculpó. Solo cuídate. A veces lo que no queremos ver es justo lo que más necesitamos mirar. Lucía dejó pasar el comentario, pero esa noche, cuando Julián se durmió dándole la espalda, sin tocarla, sin decirle siquiera buenas noches, un escalofrío le recorrió la columna. Lo ignoró, como tantas otras cosas. Era un jueves por la noche, cuando Julián volvió del viaje más corto que había tenido en meses. Lucía no lo esperaba hasta el viernes, pero lo escuchó abrir la puerta con su juego de llaves y dejar el maletín en el suelo con un golpe seco. No traía regalos, ni una sonrisa, ni la usual excusa de cansancio, solo un rostro tenso, decidido, que no auguraba nada bueno. Lucía, que estaba en la cocina preparando una infusión, salió al pasillo con una sonrisa mecánica. ¿Llegaste temprano? ¿Todo bien? Julián no respondió enseguida. Se quedó parado en medio del living sin moverse, con las manos en los bolsillos. Finalmente habló, con voz plana, sin emoción. «Tenemos que hablar». Lucía sintió cómo se le apretaba el pecho. Esa frase, esa maldita frase. «¿Qué pasa? ¿Te pasó algo?» «No», respondió. «Es algo que vengo pensando desde hace tiempo. No supe cómo decírtelo antes, pero ya no puedo seguir fingiendo». Ella no dijo nada. Solo lo miraba, esperando, aferrándose a una mínima esperanza de que no fuera lo que su instinto gritaba. «Conocí a alguien», dijo Julián sin rodeos, «en una convención en Brasil, hace 6 meses. Se llama Renata. Es arquitecta. Vamos a mudarnos juntos a Portugal. Me ofrecieron un puesto allá». Lucía se quedó completamente quieta. Lo miraba como si él acabara de hablar en otro idioma. No entendía, o no quería entender. «¿Qué? ¿Qué estás diciendo, Julián?» «Me voy. Con ella. No es contra ti. No es que te odie. Solo necesito vivir mi verdad, Lucía. Estuve negándola demasiado tiempo». Lucía parpadeó confundida. «¿Tu verdad? ¿Tu verdad es abandonar a tu esposa y a tu hijo para irte con una desconocida a otro país?» Julián suspiró. «No es tan simple. Nunca quise herirte, pero no puedo seguir viviendo una vida que no me llena. Me siento atrapado, sofocado. ¿Y nosotros qué somos? ¿Una jaula? No digas eso. Ustedes han sido mi familia, pero ya no siento lo mismo. No quiero seguir mintiéndote. Es mejor que lo sepas ahora, así puedes seguir adelante». Lucía sintió náuseas. Apoyó una mano sobre la mesa para no perder el equilibrio. «¿Y nuestro hijo? ¿Qué se supone que le diga? Lo veré cuando pueda. Hablaremos por videollamada. No quiero ser un mal padre». Ella soltó una risa seca, amarga. «Ya lo eres». Julián bajó la mirada. «Te dejo la casa, el auto. No quiero problemas legales. No me interesa la parte material. Solo quiero empezar de nuevo». «¿Y el dinero?» Julián dudó y eso fue suficiente para que Lucía lo entendiera todo. Corrió al estudio, encendió la computadora, entró al sitio del banco. Contraseñas, token de seguridad. El saldo apareció. 0. Revisó las cuentas conjuntas, la de ahorros hasta la de su hijo. Todas estaban vacías. «¿Estás loco?», gritó desde el escritorio. «Nos dejaste sin nada». «Era dinero que yo gané», respondió desde el pasillo. «Tú tienes la casa, el coche. Tienes con qué empezar». Lucía caminó hacia él temblando. «¿Tú crees que un techo y 4 paredes pagan el colegio de tu hijo? ¿Las cuentas? ¿Las deudas del préstamo del auto que aún está a mi nombre? Vas a salir adelante. Eres fuerte, Lucía. Siempre lo fuiste». Y sin más, tomó una mochila pequeña que había dejado lista y salió de la casa.
Ni siquiera subió a despedirse de su hijo, que dormía profundamente en su habitación. Lucía se quedó sola en el recibidor, con la garganta hecha un nudo y las lágrimas estancadas en los ojos. Quiso gritar, correr detrás de él, hacer algo, pero no pudo moverse. Estaba congelada, en shock. El reloj de la pared marcaba las 23:12 cuando comprendió que todo había terminado. Más tarde esa noche, cuando logró subir las escaleras y sentarse en la cama de su hijo, lo observó dormir en paz, ajeno al desastre. Le acarició el cabello, sintiendo el mundo desmoronarse alrededor suyo. No lloró, no aún. En su mente, una sola palabra se repetía. ¿Y ahora qué? Durante los primeros días, Lucía se movió como un espectro dentro de la casa. Caminaba sin rumbo claro, repasando mentalmente cada conversación, cada gesto de Julián durante los últimos meses. Buscaba una señal, una pista, algo que le dijera que lo había visto venir. Pero no, nada la había preparado para el abandono abrupto. Ni siquiera los silencios prolongados, las ausencias disfrazadas de trabajo, los regalos costosos que llegaban sin motivo. El vecindario se enteró rápido. En urbanizaciones donde todos parecen saber más de la vida ajena que de la propia, las noticias vuelan. Primero fue la portera, luego la mamá del compañero de clases de su hijo. Después, en cuestión de días, los murmullos se esparcieron como humo. «Pobre Lucía», decía una voz en la panadería. «Pero ¿cómo no se dio cuenta? Se veía tan feliz con ese marido», murmuraba otra en la fila del supermercado. «Igual, siempre fue demasiado para ella. Él, con ese trabajo y esos viajes». Lucía lo escuchaba todo, incluso cuando no querían que lo oyera. Sonreía con cortesía, fingía no importarle, y seguía con la cabeza erguida, pero cada comentario era como un golpe más a una dignidad ya tambaleante. No pasó mucho tiempo antes de que las cuentas empezaran a apretar. La hipoteca seguía, el seguro del auto, las mensualidades escolares, la luz, el gas, el internet. Su empleo como asistente administrativa en medio tiempo ya no alcanzaba, y su jefe, al enterarse de que ahora debía cuidar sola de su hijo, fue amable, pero claro: «Lo siento, Lucía. Sabes que aquí necesitamos disponibilidad completa. Si no puedes, tendré que buscar otra persona». Ella entendió. Se fue con los ojos secos, pero las manos temblando. Durante el día, se las arreglaba. Despertaba a su hijo, preparaba el desayuno, lo llevaba a la escuela. Luego hacía malabares vendiendo lo que podía por internet, ropa que ya no usaba, artículos de decoración, una cámara fotográfica que Julián había comprado en uno de sus viajes. A veces limpiaba casas por horas, gracias a recomendaciones de boca en boca. Otras veces simplemente caminaba. Caminaba para no hundirse. Pero las noches eran otra cosa. Cuando su hijo dormía, Lucía se encerraba en el baño, abría la ducha y lloraba en silencio, dejando que el agua escondiera los sollozos. Se miraba al espejo, con los ojos hinchados, y no se reconocía. No era la mujer segura de hace unos meses. No era la esposa sonriente de las fotos de redes sociales. Era una versión rota de sí misma, intentando no quebrarse frente a su hijo. Una madrugada, mientras doblaba ropa en el sofá, encontró una camiseta de Julián. El olor tenue de su colonia aún persistía. La apretó contra el pecho, los ojos llenos de lágrimas. Pero esa vez no lloró. Solo se quedó en silencio, con la mirada fija en la nada. A veces se sentía culpable por no haberse dado cuenta, otras por seguir amándolo un poco, y muchas veces por odiarlo con tanta intensidad. La madre de Lucía fue una presencia intermitente. Ayudaba cuando podía, pero más de una vez dejó caer comentarios punzantes. «Yo siempre supe que Julián tenía algo extraño», decía con el tono de quien se complace en tener razón. «Pero claro, tú nunca escuchabas». Demasiado orgullosa, Lucía apretaba los dientes, porque no necesitaba que le recordaran sus errores. Ya vivía con ellos cada día. Su hermana menor, Andrea, fue más compasiva. Le llevaba comida, la ayudaba con el niño, y nunca le preguntó cómo se sentía. Solo se quedaba con ella, en silencio, cuando notaba que su respiración temblaba, o que sus manos buscaban sostenerse en algo. «Te prometo que esto no te va a definir, Lu», le dijo una noche abrazándola fuerte. «Solo es un capítulo, uno doloroso, pero no el final». Lucía no respondió, pero algo en su pecho se aflojó,
como si por un momento pudiera respirar. Los días se convirtieron en semanas. Cada jornada era una batalla. Preparar la comida con lo poco que quedaba, buscar nuevas formas de ingreso, lidiar con la burocracia bancaria, las llamadas del colegio, el mantenimiento del coche. Su hijo, con solo 5 años, preguntaba constantemente cuándo volvería su papá. Lucía aprendió a sonreír sin llorar al responder: «Papá está lejos ahora, pero tú y yo estamos juntos, y eso es lo más importante». Una noche, después de pagar las cuentas con lo justo y acostar a su hijo, Lucía se sentó frente a su laptop vieja, abrió una hoja en blanco y escribió una sola frase: «No me voy a rendir». La guardó, cerró la computadora y por primera vez en semanas se permitió dormir sin lágrimas. La mañana que encontró la caja fue como cualquier otra. Su hijo jugaba con bloques en la sala mientras ella buscaba espacio en el armario para guardar las mantas de invierno. Al mover unas maletas en el altillo, una tapa mal cerrada cayó al suelo con un golpe seco. Era una caja de cartón sin marcar, polvorienta, que olía a cuero viejo y pretensiones olvidadas. Al abrirla, una oleada de memorias la golpeó como una ráfaga helada. Allí estaban los trofeos de Julián, medallas de convenciones empresariales, relojes de marca en sus estuches originales, cuadernos de notas con frases subrayadas como «El éxito no espera a nadie» o «Primero tú, después tú, y si sobra, tú otra vez». Una carpeta con contratos millonarios, fotos en yates con gente que ella no conocía, una carta de él a sí mismo, escrita en una servil convención de coaching, donde se juraba no detenerse por nadie, ni siquiera por amor. Lucía se sentó en el suelo, la caja abierta como una herida frente a ella. Ese era Julián. Ese siempre fue Julián. Y ella, por amor, lo había idealizado, suavizado, moldeado en su mente como el esposo perfecto. Pero ahí estaban las pruebas de que no había espacio para ella en ese mundo de espejismos. Esa noche no lloró. Se sirvió una copa de vino barato, encendió una vela y abrió su cuaderno. En la primera hoja, debajo de la frase que había escrito días antes, «No me voy a rendir», añadió una nueva línea: «Vender todo lo que él dejó». La lista creció rápidamente. El auto, aún a su nombre, pero con papeles al día. Sus trajes de diseñador, algunos aún con etiquetas. La televisión gigante que Julián decía que era necesaria para despejar la mente. El equipo de sonido que él trajo de Japón. Las obras de arte decorativas que ella siempre odió. La colección de relojes, escondida como un tesoro en el fondo del armario. Su sillón de cuero negro, su trono, como él lo llamaba. Cada ítem tenía un pequeño valor simbólico. No solo eran objetos costosos, eran recordatorios constantes de todo lo que ella ya no necesitaba. A la mañana siguiente, fue a la oficina de tránsito. Hizo el trámite para cambiar el titular del coche, pagó lo justo con lo que tenía y se fue con una sonrisa ligera, como si se hubiera quitado un peso del pecho. Después, subió fotos de los trajes a un grupo de ventas. En minutos ya tenía interesados. Lucía era meticulosa, rápida, eficiente. Cada cosa que vendía era como un clavo que arrancaba del ataúd donde Julián había querido enterrarla, y con cada venta recuperaba algo más que dinero. Recuperaba control, dignidad, poder. Esa misma semana sacó la televisión del living. El espacio vacío parecía un símbolo de algo mayor. Ya no necesitaba ruido para distraerse del dolor. Estaba lista para escucharse a sí misma. Lucía no solo vendía objetos, Lucía estaba reconstruyendo su vida, pieza por pieza. Y Julián no la iba a destruir. El reloj favorito de Julián fue el primero en irse. Lo había publicado en una plataforma de lujo de segunda mano, con fotos claras y una descripción detallada. En menos de 48 horas, un coleccionista en Monterrey lo compró sin regatear. Cuando recibió el depósito en su cuenta, Lucía sintió una descarga de adrenalina recorrerle el cuerpo, no por el dinero, aunque lo necesitaba con urgencia, sino por la sensación de logro. Había hecho algo por sí misma, algo útil, productivo, algo que no tenía nada que ver con él. Ese día marcó un antes y un después. Los trajes, el sillón de cuero, la colección de arte moderno, las lámparas extravagantes que Julián había comprado porque daban estatus. Todo encontró nuevos dueños.
Lucía se convirtió en experta en ventas digitales. Aprendió a tomar fotos atractivas, a redactar descripciones eficaces, a negociar con firmeza sin perder amabilidad. A veces, por las noches, después de que su hijo dormía, veía videos de emprendimiento. Tomaba notas en un cuaderno nuevo, leía sobre marketing, sobre plataformas de e-commerce, sobre cómo fijar precios. Redescubría una parte de sí misma que había estado dormida por años, la Lucía organizada, brillante, analítica, la que una vez soñó con tener algo propio, antes de que su mundo girara alrededor del hombre equivocado. Abrió una cuenta de Instagram, una Segunda Vida by Lucía. La nombró así porque eso era exactamente lo que estaba construyendo. Una segunda vida, una que no giraba en torno a nadie más que a ella misma y su hijo. Los primeros seguidores fueron pocas personas, una amiga, una vecina, una clienta satisfecha, pero poco a poco, su estilo sencillo y honesto empezó a atraer atención. Publicaba fotos de productos con frases como «Un objeto con historia merece un nuevo comienzo» o «Lo que una vez fue símbolo de poder, hoy puede ser símbolo de libertad». Las mujeres conectaban con su narrativa. Más de una vez le escribieron por mensaje privado. «Gracias por mostrar que se puede empezar de nuevo». Lucía no respondía como una gurú, solo con sinceridad. No es fácil, pero sí, se puede. Con el dinero de las ventas, saldó algunas deudas pequeñas. Arregló la lavadora. Compró una lámpara de escritorio para su hijo. Y un día, sin darse cuenta, se escuchó reír. Una risa genuina, sin culpa, sin nostalgia. Su hijo, Mateo, lo notó también. «Mamá», le dijo una tarde mientras merendaban, «ya no estás triste como antes». Lucía dejó el pan sobre el plato y lo miró con el corazón estrujado. «¿Tú lo notaste?» «Sí», respondió con la sinceridad simple de los niños. «Antes llorabas en la cocina cuando creías que no te veía. Ahora cantas cuando lavas los platos». Ella se quedó en silencio unos segundos, tratando de no quebrarse. Luego se inclinó para abrazarlo. «Estoy mejorando, mi amor, y tú me ayudas mucho. ¿Es por lo de la tiendita en el teléfono?» Ella sonrió. «Sí, por eso también». Cada pequeño triunfo la fortalecía. Cada producto que salía de la casa era un símbolo de liberación. La casa misma se sentía más suya. Había espacio, luz, aire. El sofá ahora tenía una manta que a ella le gustaba. Las paredes ya no estaban decoradas con arte pretencioso, sino con dibujos de Mateo y fotos nuevas que ella había impreso con esmero. Y entonces llegaron los mensajes. Primero uno, luego dos, luego una cadena de intentos que ella no había pedido. Era Julián. «Lucía, necesito que no vendas el juego de ajedrez de mármol. Es valioso. ¿Guardaste mis libros de colección? No eran parte de lo que te dejé. Hablemos. Hay cosas que quiero recuperar cuando regrese». Lucía los leyó todos. No respondió ninguno. Ni siquiera se enojó. Solo los dejó en visto, uno tras otro, como hojas secas cayendo sobre un suelo firme, porque ya no tenía miedo. Ya no sentía que debía explicarse. Ya no buscaba su aprobación ni su perdón. Cada mensaje era prueba de que, pese a haberla abandonado, aún creía tener poder sobre ella. Pero ya no lo tenía. Una noche, mientras revisaba sus mensajes de clientas, una mujer llamada Irene le escribió: «Hola, Lucía. Compré una lámpara tuya hace unas semanas y me encantó. Me inspiraste. Estoy pensando en vender cosas también. ¿Tienes consejos?». Lucía respondió con una nota de voz: «Hola, Irene. Qué gusto que te gustara. Te voy a decir lo que me dijo una amiga cuando empecé. Empieza con lo que ya no te sirve, pero que aún tiene valor. Y no tengas miedo de soltar. Lo que te pesa, te frena. Y tú mereces avanzar». Al enviar el audio, se quedó mirando la pantalla un momento. Soltar. Eso era lo que había aprendido. No era solo vender cosas. Era dejar ir lo que no le hacía bien, lo que ya no tenía sentido, lo que alguna vez creyó necesitar, pero en realidad solo le ocupaba espacio y energía, y por primera vez sintió que avanzaba. Sin cadenas, sin culpas, solo ella y su nueva vida. Lucía acababa de cerrar su tienda virtual por el día cuando escuchó el timbre. Era tarde. Su hijo dormía. Nadie solía visitarla a esa hora. Caminó hasta la puerta con cautela y al mirar por la mirilla, sintió un vacío en el estómago.
El rostro que aparecía del otro lado le resultaba al mismo tiempo familiar y extraño. Era Julián. Lucía no abrió de inmediato. Se quedó unos segundos respirando hondo, recordando todo lo que había vivido en su ausencia. Luego giró la cerradura con firmeza y apenas entreabrió la puerta. «¿Qué haces aquí?», preguntó sin sorpresa en la voz. Julián parecía distinto, más delgado, ojeroso. El brillo de seguridad que siempre lo acompañaba se había apagado. Vestía de forma descuidada, como si hubiera salido con lo primero que encontró. «Necesito hablar contigo», dijo él con la voz cansada. «Solo 5 minutos». Lucía sostuvo la puerta con una mano, sin moverse. 5 minutos afuera. Él suspiró incómodo. Miró detrás de ella, como si esperara ver su casa de antes. Pero no encontró el mismo lugar. El sofá ya no era el suyo. Los cuadros ya no estaban, ni siquiera la alfombra de diseño. Todo había cambiado. «¿Dónde están mis cosas?», preguntó con el ceño fruncido, herido más en el ego que en el alma. Lucía no apartó la mirada. «Las vendí». Él abrió los ojos incrédulo. «¿Cómo que las vendiste?». «Cada objeto me ayudó a reconstruir mi vida», respondió con serenidad. «Con tu silla pagué la luz. Con tu reloj, la matrícula de Mateo. Con tus libros, llené la despensa. Y con tu sillón, bueno, con ese me compré la paz». Julián apretó la mandíbula, claramente sin palabras. Se quedó allí parado, frente a la puerta, como si esperara que ella retrocediera, como si en algún rincón aún creyera que podía manipularla. «Lucía, por favor», intentó con un tono más blando. «No estoy bien. Las cosas no salieron como pensaba. Ella me dejó». Lucía asintió sin emoción. «Lo siento. Volví para tratar de empezar de nuevo. Pensé que podríamos». «¿Nosotros?», interrumpió con una risa breve. «Después de dejarme sola con nuestro hijo, las cuentas vacías y una carta de despedida». «No, Julián. Ese capítulo se cerró». Él bajó la mirada por un momento, como si realmente entendiera, pero al levantarla otra vez su voz cambió. «Legalmente algunos de esos objetos eran míos. No tenías derecho. Legalmente. Me abandonaste y vaciaste las cuentas conjuntas. No estamos hablando de legalidad, sino de consecuencias». La puerta seguía apenas entreabierta, pero el espacio entre ellos era enorme. «¿No hay forma de que me dejes pasar?», dijo casi en súplica, «aunque sea para ver a Mateo». Lucía lo pensó un segundo. «Mateo está bien. Tiene una rutina, una estabilidad que construí con esfuerzo. Si realmente quieres verlo, lo hablaremos en otro momento, con un abogado si es necesario». «No pensé que te volverías así», murmuró él decepcionado. «¿Fuerte? ¿Dueña de mí misma?», preguntó cruzando los brazos. «No, tú pensaste que me iba a romper. Pero no, me reinventé con tus ruinas, y ahora no hay espacio para ti aquí». Julián tragó saliva, sin saber qué decir. Por primera vez en mucho tiempo, Lucía era quien tenía el control. Ella cerró la puerta con suavidad, sin portazos ni gritos. No necesitaba dramatismo. La escena se cerraba sola. Del otro lado, Julián permaneció inmóvil por unos segundos, como esperando que ella volviera a abrir. Pero no lo hizo, y no lo haría. Lucía caminó hacia el cuarto de Mateo, lo miró dormir con su peluche en brazos y suspiró profundamente. No necesitaba venganza, no necesitaba reconocimiento, solo necesitaba seguir adelante, y eso era exactamente lo que estaba haciendo. Lucía no volvió a abrirle la puerta, pero unos días después accedió a encontrarse con Julián en una cafetería del centro, por respeto a Mateo. Lo hizo con la misma serenidad que ahora impregnaba sus días, esa que se gana cuando una mujer se reconstruye desde las cenizas. Julián llegó antes. Nervioso, removía el café con una cuchara como si fuera a encontrar respuestas en el fondo de la taza. Cuando la vio llegar, se levantó de inmediato como impulsado por una fuerza que aún no comprendía. Lucía estaba distinta. Llevaba un vestido sencillo, pero elegante. Su cabello recogido dejaba ver la firmeza en su mirada. Ya no era la mujer herida que él había dejado atrás. Era otra. Y esa transformación lo desconcertó más que su propia caída. «Gracias por venir», murmuró él con una sonrisa tímida. Ella asintió, sin corresponderla. «Dime qué querías decir». Julián tragó saliva. Empezó con frases torpes, que había cometido errores, que la vida le había dado una lección, que había pensado mucho en ella y en su hijo. «Sé que te hice daño.
Sé que fui un cobarde. Pero me di cuenta de que nada de eso valía la pena sin ustedes. Me equivoqué, Lucía. Quiero una segunda oportunidad. Lucía no se inmutó. Abrió su bolso y sacó el celular. Con unos toques, abrió su tienda virtual. Esto es lo que construí con lo que dejaste atrás, dijo girando la pantalla hacia él. Cada mueble, cada cuadro, cada reloj, todo lo convertí en fuerza. Mira los comentarios de las clientas. Mira las ventas. Esto es mío. Lo levanté sola, sin ti. Julián miró la pantalla con incredulidad. No era un intento improvisado. Era un emprendimiento real, sólido. Leía los mensajes. Gracias, Lucía. Me inspiraste. Tu historia me ayudó a salir adelante. No solo compras, vendes esperanza. Ella retiró el celular con calma. Ya no soy la mujer que solía esperarte despierta, que justificaba tus ausencias, que se preguntaba qué había hecho mal cuando tú eras el que mentía. Julián intentó alcanzarla con la mirada, buscar en sus ojos un rastro de nostalgia, de amor. ¿De verdad no hay una oportunidad para nosotros? Lucía respiró hondo. Su voz no tembló. No te deseo mal, de verdad. No lo hago. Solo espero que encuentres tu camino, pero lejos del mío, porque ya no soy la mujer que dejaste. El silencio que siguió fue como un muro. Julián bajó la cabeza. Quizá por primera vez comprendía la magnitud de lo que había perdido. Lucía se puso de pie, tomó su bolso y se despidió con una inclinación leve de cabeza. Cuídate, Julián. Y se fue. Mientras caminaba por la calle, el viento le acariciaba el rostro. Era libre, no de él, sino de la sombra que él representaba. Cada paso era un cierre, una afirmación de que había recuperado algo más valioso que cualquier objeto vendido: su poder, su identidad, su paz. En su bolso sonó una notificación. Era otra venta. Sonrió. La vida seguía. Y ella también. La luz del sol de la mañana se colaba tímidamente por las ventanas del pequeño apartamento que Lucía y Mateo ahora llamaban hogar. No era la mansión que alguna vez compartió con Julián, ni tampoco tenía el brillo de esos lujos que ella vendió para reconstruirse, pero era suyo, solo suyo. Mateo jugaba en la alfombra, rodeado de juguetes usados que habían comprado con el primer dinero que había ganado, vendiendo lo que él llamaba los tesoros de papá. Lucía los observaba con una sonrisa tranquila, esa que ya no tenía miedo ni nostalgia. Un correo electrónico interrumpió la calma. Era una invitación para una entrevista con un medio local que quería contar la historia de su emprendimiento. La noticia la sorprendió, pero también la llenó de orgullo. Años atrás eso hubiera parecido imposible. Mientras se preparaba para la entrevista, su mirada cayó sobre una foto antigua, olvidada en un libro. Ella y Julián felices en un verano que parecía lejano y lejísimo. Sin rabia ni tristeza la tomó, la dobló cuidadosamente y la guardó en un cajón. No perdí nada, pensó. Me liberé de todo. El reportero la encontró en la pequeña tienda virtual, que ya había dejado de ser solo un proyecto para convertirse en una comunidad de mujeres que, como ella, habían encontrado en sus historias fuerza para seguir adelante. ¿Qué significa para ti esta nueva etapa?, preguntó mientras encendían las cámaras. Lucía respiró hondo. Significa renacer, respondió con convicción. Significa que, aunque la vida me quitó muchas cosas, nunca permitió que perdiera mi esencia. Ahora vivo para mí y para mi hijo, con la tranquilidad de saber que no hay regreso a esa oscuridad. Cuando la entrevista terminó, salió al balcón y miró la ciudad que despertaba, el ruido lejano, el movimiento constante. Era un mundo lleno de posibilidades. Mateo apareció a su lado tirando suavemente de su mano. «Mamá, ¿cuándo me enseñarás a vender mis cosas?». Ella rió, apretando su mano. «Muy pronto, cariño, porque esta es nuestra vida ahora, nuestra verdad». Y con esa certeza, Lucía supo que por primera vez en mucho tiempo estaba completa.